Paz del Señor, hermanos. Es un honor para mí estar aquí y poder compartir esta enseñanza con todos ustedes. El tema que voy a estar tratando es cómo cómo debe ser un hombre, un juez, ¿no?, en las cosas santas de nuestro hogar. Antes de empezar, me gustaría recordar un poco lo que hemos estado viendo a lo largo de este libro, en todas las enseñanzas que hemos podido escuchar y en todo lo que hemos podido aprender, ¿no? Vemos cómo a lo largo de este libro, el autor de este libro nos muestra lo que la Biblia nos quiere tratar, nos habla para que nosotros podamos enseñar y aplicar con nuestra familia, ¿no? En este caso con nuestras esposas y con nuestros hijos. El padre de la casa debe ser un padre que debe impartir instrucción a su esposa e hijos, pero todos deberíamos ejercer ese mandato, ese sacerdocio, esa manera de ser instructor, de ser juez en nuestros hogares. Todos deberíamos rendir esa parte al Señor, tenemos que mostrar ese papel cada día, a diario, para que podamos ser lo que Él demanda para nosotros, ¿no? Unos buenos sacerdotes en nuestro hogar, unos buenos jueces en nuestro hogar, y como acabamos de ver en la enseñanza anterior, un buen instructor, ¿no? Cada cosa va llevada de la mano. Para ser un buen sacerdote, primero debemos ser un buen instructor, debemos ser un buen aprendiz, tener aprendida muy bien las palabras del Señor, luego enseñarla a nuestra familia y aplicar, hacer que esa palabra sea aplicada dentro de nuestros hogares. Para eso debemos ser unos buenos jueces en nuestro hogar. Hermanos, en los primeros 3 capítulos vimos una idea enfocada de cómo el hombre debería ser un sacerdote de su hogar. A partir del capítulo 4 es como vemos los roles que tenemos que tener como un sacerdote de hogar. En el primer rol que vimos cómo el hombre debe ser un intercesor en la oración. Aprendimos que debemos de tener constancia en la obra de la oración dentro de nuestro hogar. Y no solo eso, sino pedirle a Dios por la necesidad de los otros, en este caso, por la necesidad de nuestra esposa y de nuestros hijos. El segundo rol que vimos en el libro es cómo ser un director en la adoración. No simplemente debemos regirnos a la oración o a la instrucción por medio de esa oración, sino también debemos llevar la adoración de nuestros hogares. Aprendimos que debemos ministrar y oficiar el culto en casa, ese culto que hablaba el hermano Saucedo hace un momento, donde nos decía que debemos hacer el culto diario y debemos hacerlo como el Señor demanda de nosotros, por tema de oración, primero aprender la palabra que vamos a exponer, a llevarle esa palabra por medio de una oración en familia y luego también ministrar el culto por medio de alabanzas. El tercer rol que vimos es cómo debe ser el hombre como mediador de la bendición divina. Aprendimos que debemos ser como una brecha entre Dios y nuestra familia. Debemos ser ese canal y ese conducto de bendición acercando a nuestra familia a los caminos del Señor. El cuarto rol que vemos en el libro es el que acabamos de ver en la enseñanza de nuestro hermano Saucedo, de cómo el hombre como instructor de las Sagradas Escrituras. Aprendimos que debemos obtener un conocimiento bíblico y presentar atención al mandato de las Sagradas Escrituras para participar e instruir así a nuestra esposa y a nuestros hijos. Y así que, hermanos, llegamos ahora al quinto y último rol en que el hombre debe cumplir como sacerdote de hogar. El hombre como juez en las cosas santas. Según la Real Academia, el significado de la palabra juez es la persona que resuelve una controversia o decide el destino de un imputado, tomando en cuenta las evidencias o pruebas presentadas en un juicio, administrando justicia. Es lo que nosotros debemos ser de nuestro hogar. Debemos ver las pruebas o cómo es la vida de nuestra esposa y nuestras hijas y aplicar esa instrucción y esa justicia dentro de nuestro hogar, pero todo de acuerdo a la palabra de Dios, a lo que demanda Dios para nosotros como ser jueces dentro de nuestro hogar. Sin embargo, vemos lo que nos dice la palabra sobre cómo debemos ser juez en realidad. Lo que debe ser una persona que desempeña la función de gobernador y líder dentro de su hogar. Debemos ser líderes espirituales inspirados por Dios. No debemos apartarnos de lo que nos indica Dios por medio de su palabra. Debemos ser esos líderes que Dios quiere que seamos para Él, instruyendo a nuestra familia y aplicando esas correcciones y esa justicia dentro de nuestro hogar. Hermanos, en el Antiguo Testamento no siempre fue así. No siempre fue el mismo caso en cómo Dios quiere que seamos jueces ahora nosotros. No siempre.
vemos cómo ellos eran estadistas excepcionales, sino que con frecuencia había quejas contra ellos por parte del pueblo. Vemos que eran personas ambiciosas y que solo se consideraban héroes locales. Solo eran personas que aplicaban esa justicia para ser reconocidos, para ser vistos por el pueblo. Cuando aún no se había ni siquiera recuperado la unidad del pueblo, que es lo que nosotros deberíamos hacer. Ser en nuestros hogares, aplicar todos esos roles que hemos aprendido y hacer que nuestras esposas e hijos conozcan al Señor, por medio de esa instrucción que hemos escuchado antes y por medio de esa justicia que debemos aplicar, que debe ser cumplida. No solo debemos ser instructores, no solo debemos llevar la oración de nuestro hogar, no solo debemos dirigir el culto dentro de nuestro hogar, sino tenemos que también hacer que se cumpla lo que nosotros estamos instruyendo a nuestra familia, lo que nosotros estamos enseñando a nuestra familia. Vemos un ejemplo en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, cómo Saúl no solo desobedeció al Señor, sino que peor aún, justificó su desobediencia, y eso trajo consecuencias al pueblo, incidió en el pueblo directamente, y es lo que ocurre a veces en nuestros hogares. Cuando nosotros desobedecemos a Dios y no somos realmente jueces y sacerdotes, todo eso hace eco en nuestra familia, que se ven también afectadas por nuestros errores de no saber ser un verdadero sacerdote dentro de nuestro hogar. Un juez no solo debe ser un erudito o un instructor de una escuela de derecho, aunque pudiera ser ambas cosas. No debemos solo ser un erudito, no solo debemos mostrarnos arbitrarios, no solo debemos dar órdenes, sino que también debemos demostrar con nuestra vida para dar ejemplo a nuestra esposa y a nuestros hijos. Se requiere que un juez aplique la ley en casos específicos, emita un veredicto en esos casos y luego aplique el castigo apropiado en el cambio necesario, y todo lo podemos hacer conforme a lo que Dios nos indica. No debemos aplicar la justicia a nuestra esposa o a nuestros hijos, más que todo a nuestros hijos en este caso, ¿no? Cuando aplicamos corrección, no debemos ser arbitrarios y no debemos aplicar esa justicia a pesar de que con nuestras propias fuerzas, ¿no? Simplemente con nuestro pensamiento, sino que debemos llevar esa corrección a la palabra de Dios. Debemos hacerlo tal y como nos indica Dios que lo hagamos. Debemos ser esos buenos jueces para ellos. Primero debemos también aplicar el ejemplo para que ellos vean en nosotros que nosotros también aplicamos la justicia de Dios para nuestra vida. Tenemos que ver ese cambio primero en nosotros para poder enseñarle a ellos y poder ser un buen ejemplo. Debemos ser un buen juez en la toma de decisiones para que esas decisiones también afecten a su vida personal, pero siempre y cuando esa vida personal se acerque más a Dios. No debemos tomar decisiones para que los alejen de los caminos de Dios, sino para que los acerquen a los caminos de Dios. De la misma manera en nuestros hogares, nuestro juicio es lo que está en pie. Aunque podemos tener muchas luchas y tomar decisiones que estén lejos de ser perfectas, Dios nos ha designado como jueces de toda nuestra familia, incluyendo a nuestros hijos adolescentes, a los que tienen hijos que ya están en la adolescencia y están creciendo y no quieren ser instruidos ni hacer caso a lo que los padres le digan. Incluso de eso, estamos llamados a someterlos a nuestro liderazgo, porque Dios nos ha puesto como cabeza de nuestro hogar y como líderes de nuestro hogar. Tenemos que la ley de Dios tiene que hacer cumplida dentro de nuestro hogar. Hermanos, aquí podemos comenzar a ver la diferencia entre los roles de un instructor y un juez. Nosotros como hombres cometemos un error muy común en nuestra vida. En las cosas espirituales y dejándonos llevar por doctrinas complejas, teóricas y abstractas, al tiempo de que no podemos aplicar lo que sabemos de una manera práctica. Hermanos, todo lo que nosotros aprendemos aquí, tanto los días martes, los días jueves en los estudios y los domingos en los cultos, o por nuestra propia cuenta, como ha dicho el hermano José Saucedo, que tenemos que instruirnos en nuestra casa, escudriñar la palabra como los bereanos, estudiar la palabra, también tenemos que ponerla en práctica en nuestra vida. Porque nuestro ejemplo vale mucho también para ser un buen instructor y un buen juez dentro de nuestro hogar. Es posible que tengamos incluso un doctorado en teología, algunos que puedan haber hecho algún curso, pero muchos tenemos problemas para gobernar nuestro hogar. Cuando no tomemos una decisión ética con prudencia y muy sencilla, tenemos que aplicar prudencia y sabiduría para
para que ese problema pueda dejar de pasar en nuestro hogar. Debemos gobernar muy bien nuestro hogar con sabiduría, tal como el Señor nos indica por medio de su palabra. Leemos en Proverbios 17:24, dice: en presencia del que tiene entendimiento está la sabiduría, pero los ojos del necio están en los extremos de la tierra. Hermanos, aquí vemos un contraste en la concentración de aprender sabiduría y soñar despierto. El contraste del trabajo duro y honesto con la fantasía que no produce nada. A veces nos centramos en cosas de fuera del mundo y no nos centramos en cómo está nuestra familia espiritualmente. Nos enfocamos en las cosas que vemos en diario y perdemos el tiempo en cosas mundanas y no nos centramos en cómo preguntarle a nuestra esposa y a nuestros hijos cuáles son sus luchas o cómo está espiritualmente su vida. Debemos centrarnos más en eso, debemos trabajar duro, diariamente y arduamente, buscando de la palabra del Señor para instruirnos nosotros, para poder llevarlo a nuestra familia. El necio no es práctico, se enfoca en lo que está fuera de su alcance en lugar de aquello que está justo frente a él. A veces nos centramos en ayudar a personas que están fuera de nuestro hogar. Nos enfrascamos en querer participar de la vida de nuestros hermanos, de cómo llevan su vida espiritual, de cómo llevan su vida en familia, de cómo llevan su vida dentro del hogar, de nuestros hermanos, de cómo son en el matrimonio, pero sin embargo nos olvidamos de lo más importante para nosotros, del ministerio que Dios nos ha dado para instruir y para ser jueces, que es nuestra esposa y nuestros hijos, que los tenemos enfrente. Debemos enfocarnos más en ellos y dejar de un lado lo que tenemos fuera. Primero está nuestra familia, luego está la iglesia, luego están los hermanos y luego nuestra propia vida. Debemos centrarnos más en nuestra esposa e hijos. A veces nos enfrascamos en discusiones interminables de diferentes teorías respecto a imputaciones de pecados, respecto a cualquier otro tema, pero sin embargo vemos cómo en nuestra casa nuestros hijos hacen lo que quieren, nuestras mujeres ya no pueden con ellos, quieren tomar el control de la vida de nuestros hijos y nosotros bien sentados en el sofá no haciendo nada. Nos presentamos nuestra vida a enfrascarnos en hacer otras cosas y no viendo cómo está en realidad nuestro hogar. No debemos dar cabida a que eso pase en nuestras vidas. Esta falta común a veces es una falta común en los hombres que no ejercen la labor de sacerdote dentro de su hogar. Debemos cumplir el papel de jueces de una manera práctica, aplicando nuestro conocimiento en las Escrituras en situaciones de la vida real diaria. Si nosotros no nos instruimos diariamente por medio de la palabra, no podemos aplicarla dentro de nuestro hogar. Dios demanda de nosotros que no dejemos de leer la palabra. Dios demanda de nosotros que debemos aprender diariamente cada vez y cuando. ¿Para qué? Para poder luchar contra el mundo. Hay veces que nosotros vemos lo que nuestros hijos aprenden a diario en la escuela, lo que les meten en la cabeza, pero sin embargo nosotros nunca le hemos preguntado a nuestros hijos, al menos en mi caso, me doy como ejemplo y es verdad, ¿cómo está la vida de mi hijo? A veces yo no tengo esa conversación a diario con él, no le pregunto cómo está, en qué está fallando o qué opina de ciertas cosas. Pero sin embargo el mundo cada día en los colegios, en las escuelas, le meten más cosas y más ideas en la cabeza que llegan al punto de incluso de confundirse, o incluso nuestras esposas. A veces debemos tener esa conversación también con ella de cómo está en su vida espiritual. Hablaba antes el pastor en la pregunta que le había hecho John Jairo, ¿no? De cómo debemos llevar el culto. Y claro, a veces queremos abarcar muchas cosas, ¿no? Queremos abarcar nuestra vida espiritual, la vida con nuestra esposa, la vida con nuestros hijos, luego la vida en familia, pero no abarcamos todo. A veces queremos hacer mucho, pero sin embargo no hacemos nada. Debemos enfrascarnos en un solo tema, ¿no? Debemos enfrascarnos en cumplir lo que Dios demanda de nosotros, hacer unos buenos sacerdotes y aplicar esa justicia que Él nos enseña por medio de su palabra. Hoy en pleno siglo XXI podemos ver a veces líderes políticos, sociales, deportivos, empresarios con mucho poder económico, militar, intelectual, pero sin el carácter, sin integridad, sin moral que la mayoría esperan y ciertamente necesitan. Por lo general son líderes que esconden o pretenden esconder su inseguridad y falta de carácter, hombres necios que discuten teorías o puntos de vista de cómo ven las cosas. A veces nosotros somos así.
Nos enfrascamos tanto como ellos, como esos líderes que no tienen nada que hacer, que son líderes sin integridad, sin moral. Nos enfrascamos en cosas que nos hacen perder el tiempo y no realmente lo que debemos hacer como hombres de nuestra casa, como líderes espirituales que somos, como sacerdotes que Dios nos ha dado para nuestro hogar. Como lo hemos hecho anteriormente, ahora por medio de este capítulo, veremos cómo los sacerdotes cumplieron el papel de jueces en el pueblo de Israel. Luego también podemos observar cómo vamos a cumplir el papel de juez con nuestras esposas y nuestros hijos, cómo cumplir ese papel de juez dentro de nuestros hogares. Y por último, veremos 7 aplicaciones para nuestra vida, de cómo debe ser un verdadero juez en los caminos del Señor. En el primer punto, vemos cómo es el sacerdote israelita como juez. Los sacerdotes de Israel fueron llamados a servir como jueces o adjudicadores de las preguntas relacionadas en las cosas santas. Este papel surge claramente en los capítulos 13 y 14 del libro de Levítico, donde el sacerdote hace todos los juicios sobre la lepra. ¿Era cierto caso la lepra o no? Todo eso debían ellos juzgar, si era o no era lepra lo que tenía el pueblo de Israel. Esa decisión del sacerdote, cuando se confirmaba un caso de lepra, debía derribarse toda la casa, debía enviar a la persona fuera de la casa. Todas esas decisiones tenía que tomar el sacerdote, en este caso el rey, ¿verdad? El sacerdote hacía juicios, así como cualquier otra decisión necesaria sobre lo que iba a suceder. Él era el único que debía tomar la decisión de cómo debía ser, de si la casa se tenía que derribar, de si el hermano se tenía que ir fuera del pueblo o de si era caso de lepra o no. Habían ciertas circunstancias, como lo leemos en Levítico, de qué era, si las llagas eran blanquinosas o no eran blanquinosas. Todas esas decisiones, de acuerdo a lo que el juez veía, esa decisión la tomaba él y era su última palabra. Y el juez tenía que cumplir esa palabra. Este mismo papel es evidente en Levítico 27, donde el sacerdote debía hacer juicios prácticos sobre el valor de ciertas cosas que se le debían al Señor. Vemos que si un israelita hacía un voto, pero no pudo pagar exactamente lo que había ofrecido al Señor, su promesa tenía que ser evaluada por parte del juez del pueblo, por parte del sacerdote en este caso. ¿Quién hacía la evaluación según el texto? El sacerdote lo evaluará. Como buen o como malo sacerdote le calculará el precio que él tenía que pagar por el voto que hizo ante el Señor. En el capítulo 5 de Números, el sacerdote es quien administraba y aplicaba la prueba de adulterio a la mujer cuyo esposo sospechaba de ella. Se decía que era el juez quien juzgaba a la esposa, probando o en este caso viendo si la esposa le era infiel o no al esposo. Él tomaba la decisión que se iba a tomar sobre aquella persona. Se describe un procedimiento por el cual los sacerdotes determinan si una mujer acusada de infidelidad por su esposo es culpable o inocente. Esa decisión era simplemente del juez o el sacerdote en este caso. Él la juzgaba simplemente en decirle si era culpable o inocente de acuerdo a las pruebas que presentaba el esposo. Si era culpable, Dios hacía que enferme y no podía tener hijos. Si era inocente, podía tener hijos. Este es un claro ejemplo de una antigua práctica legal de juicio de parte de Dios. El juez daba su juicio y Dios es el que imponía el castigo a aquella mujer adúltera en esos tiempos. En estos tiempos nosotros no tenemos el castigo si nosotros vamos a un juzgado, a aquellas personas que, por ejemplo, en el mundo, ¿no?, los divorcios, cuando quieren coger el cargo de los hijos, tanto la esposa como el hijo, el esposo se van a un juicio, ¿verdad? Todos lo sabemos. Y para saber con quién va a vivir el hijo, tanto con la esposa como con el hijo, hay un juez que va a implantar, ¿no?, un veredicto. Y siempre tenemos que cumplir lo que dice el juez. Pues en este caso es lo mismo. En este caso, en el Antiguo Testamento, era el juez quien determinaba si ella era inocente o era culpable, y el castigo era de Dios. Cuando Israel finalmente conquistó Canaán, fue el sacerdote Eleazar, junto con Josué, quien repartió las herencias en la tierra de las diferentes tribus. Lo podemos ver en Deuteronomio, capítulo 17, versículo 9. Y vendrás al sacerdote o levita y al juez que me ofreciere en aquellos días, e iniquirás de ellos, y ellos te lo declararán de fallo del caso. Deuteronomio capítulo 17, versículo 12.
Y el hombre que provocaba con presunción, no escuchando al sacerdote que estaba allí para servir al Señor tu Dios, ni al juez, ese hombre morirá. Así quitarás el mal de en medio de Israel. Como vemos aquí, hermanos, estos pasajes los sacerdotes no estaban dando una conferencia sobre los principios de la ley de Dios, sino que estaban allí para dar su veredicto en un caso, y la gente estaba obligada a cumplir el veredicto de aquel juez. No conocemos los detalles precisos de lo que pasaba en el Antiguo Testamento, pero sin embargo existía una jerarquía de tribunales para ocuparse de aquellos casos difíciles. Había sacerdotes que juzgaban y probablemente eran ancianos o líderes tomados del pueblo. No existían profesionales en el Antiguo Testamento, en este caso como en los tiempos que vivimos, que hay los jueces que han estudiado para estar en ese puesto, ¿verdad? Lo que podemos ver aquí es que no enfatizaba en el oficio judicial, es algo divinamente ordenado que los veredictos habían que acercarse y enfrentar a la pena de muerte. En la actualidad, en nuestro caso, Dios nos ha puesto como cabeza de nuestros hogares. Nuestro veredicto tiene que llevarse a cabo. No quiero decir que debemos imponer nuestra fuerza o palabra, no. Lo que debemos hacer es tomar la mejor decisión en ciertos casos en nuestros hogares y siempre de acuerdo a la voluntad de Dios. No debemos ser arbitrarios, no debemos hacer de que siempre se quiere que cumplir nuestra palabra. Siempre tenemos que tomar nuestra decisión de acuerdo a lo que Dios nos indica. Porque sin embargo, si no lo hacemos así, estamos llegando a ser arbitrarios en nuestro hogar. Algunas veces estas decisiones suelen ser duras, sobre todo cuando se tratan de nuestros hijos. A veces, como decía el pastor hace un momento, nuestros hijos nos pueden llegar a odiar por las decisiones que tomemos, pero siempre y cuando sean decisiones que Dios nos ha dado la dirección para que sean tomadas, que Dios ha puesto en nuestro espíritu, en nuestra mente, y tengamos el apoyo de Dios sobre esa decisión. Puede ser que nuestros hijos nos odien, pero en algún momento ellos nos lo van a agradecer porque estaremos formando hombres de bien y hombres que luego van a aplicarlo ellos también cuando tengan sus hogares y su familia. Sobre todo cuando vemos estas cosas, ¿no? Debemos hacer como buenos sacerdotes de nuestro hogar y en este caso como un juez bueno de nuestro hogar. Podemos leer en Esdras, en el capítulo 10, los versículos 10 y 11, leemos que entonces se levantó el sacerdote Esdras y le dijo: vosotros habéis sido infieles y os habéis casado con mujeres extranjeras, añadiendo así a la culpa de Israel. Ahora pues, confesad al Señor, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, separados de los pueblos de esa tierra y de las mujeres extranjeras. En este pasaje, hermanos, Esdras estaba emitiendo su veredicto en el caso de los israelitas, que se casaban con esposas extranjeras, y esta era la forma en que el sacerdote cumplió el papel de juez. Daba el veredicto. Aquí la parte infractora era culpable de los cargos y luego impartía el castigo por el crimen que habían cometido. En cada uno de estos pasajes está claro que en cualquiera de los casos específicos donde había una pregunta sobre la aplicación a implementación de la ley de Dios, el sacerdote era la máxima autoridad. Siempre que nosotros tengamos en nuestro hogar una implementación de la ley de Dios, de la palabra de Dios dentro de nuestro hogar, nuestra palabra es la máxima autoridad dentro, porque Dios nos ha puesto como cabeza de nuestro hogar y como sacerdote de nuestro hogar. Pero siempre y cuando nosotros también estemos cumpliendo la ley de Dios. Porque si nosotros en este caso no cumplimos la ley de Dios, no nos veremos respaldados claramente por Dios. Entonces no podemos aplicar esa máxima autoridad que Dios quiere que hagamos. No era su deber simplemente instruir a las personas en la ley, sino más bien decidir cómo se aplicaba específicamente la ley y luego hacerla cumplir utilizando sanciones. Hace un momento escuchábamos en la enseñanza anterior que debemos ser instructores de la palabra de Dios, ¿verdad? Aparte de ahora, nosotros debemos hacer que se aplique esa palabra de Dios dentro de nuestros hogares. Y luego, si vemos que esa palabra de Dios no es aplicada por parte de nuestra esposa, por parte de nuestros hijos, debe haber sanciones, ¿no? Debe haber represalias en contra de ellas. Claro que no pueden ser, tratándose de un hombre creyente y en los caminos de Dios, no puede ser a punta de golpes, ¿no? Pero sí debe hacer sanciones siempre y cuando en los caminos de Dios, ¿no? Deben ser cosas que en vez de que los alejen de los caminos de Dios, sean cosas que los acerquen a los caminos del Señor.
Hermanos, llegamos ahora al punto de cómo debemos ser un juez, en este caso en nuestro hogar, en el caso de nuestras esposas, ¿no? Después de verle la imagen del Antiguo Testamento, encontramos un paralelo exacto entre un hombre que es sacerdote en su hogar, y podemos verlo, ¿no?, en Primera de Pedro, en el capítulo 3, en los versículos 6 y 7, donde nos instruye de cómo debemos relacionarnos con nuestras esposas. Y dice: así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y vosotros habéis llegado a ser hijas de ellas. Si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor, y vosotros, maridos, igualmente, convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como coheredera de la gracia de la vida, para vuestras oraciones no sean estorbadas. Hermanos, el texto nos enseña que las esposas deben obedecer a sus esposos en asuntos prácticos, considerando a sus esposos como alguien que ejerce un señorío sobre ellas. Esto implica el derecho y el deber del esposo de actuar como juez en asuntos prácticos, éticos, relacionados con su esposa. Esto no quiere decir que nuestras esposas tienen que tener temor de nosotros. Se refiere principalmente a la sumisión. A la sumisión, pero también se debe incluir una continua lealtad a Dios. No debemos aplicar nuestro papel de juez con nuestras esposas simplemente para que ellas sean temerosas de nosotros, sino para que ellas sean sumisas hacia nosotros, pero siempre que nosotros apliquemos las cosas de Dios sobre nuestra vida, siempre que lo hagamos tal y como Dios demanda que nosotros seamos, como hombres, como esposos. Hermanos, puesto en este punto, algunos se puede imaginar de cómo serían nuestros hogares si la creyente solo fuera nuestra esposa. ¿Cómo sería el papel de la esposa en ese caso? ¿Cómo sería el papel del esposo en ese caso cuando no es creyente? ¿Cómo actuaría el esposo en ese caso? Vemos el compromiso de Cristo, sin embargo, al mismo tiempo nos muestra la diferencia de respeto que debe haber por parte de la esposa, apropiado a su esposo, y la dificultad de esto involucra poder llevar a la desaprobación e intimidación por parte del esposo y por lo tanto temor excesivo por parte de ella. Este es el caso cuando en nuestro hogar la esposa es la creyente, ¿verdad? Ella muestra el respeto, muestra su sumisión como Dios demanda el papel de ella por parte de la palabra del Señor. Pero sin embargo vemos la desobediencia, vemos la desaprobación, la intimidación por parte del esposo, ¿verdad? Y creo que ese no debe ser el caso de nosotros, ¿verdad? Nosotros somos creyentes, conocemos la palabra de Dios, debemos saber lo que Dios demanda por medio de su palabra para que la llevemos a nuestro hogar. No debemos ser intimidadores hacia nuestras esposas, no debemos aplicar desaprobación hacia ellas, sino que debemos respetarla, debemos amarla, debemos cuidarla como demanda el Señor. Y ella también se mostrará tal y como el Dios demanda de una mujer, ¿no? Debe ser sumisa y también aplicar respeto a su esposo. Hermanos, Dios ha establecido que así como la esposa se debe someter a su marido, también el esposo debe mostrar comprensión y honra a la mujer. La relación tanto del hombre y la mujer involucra tanto la igualdad espiritual como la diferencia de papeles funcionales dentro del hogar y la iglesia. Ante los ojos de Dios, el hombre y la mujer somos iguales. Dios ha dado papeles dentro de nuestros hogares, pero los dos somos hijos de Dios. Y debemos respetarnos tanto hombres, mujeres, para poder aplicar eso en nuestro hogar, para poder ser ejemplo de familia para nuestros hijos, para que cuando nuestros hijos crezcan, también puedan aplicar ellos eso en sus hogares. Tanto nuestros hijos varones, que puedan ser hombres de bien, que puedan ser hombres de Dios, que puedan respetar a sus esposas, criar, instruir a su esposa e hijos. Y nuestras esposas también, cuando vean nuestras hijas, mujeres, a nuestra esposa, también puedan ser ejemplo de mujeres sumisas, que puedan ser respetuosas a sus esposos y someterse a ellos tan como nos dice la palabra de Dios. Dios ha establecido estructuras de autoridad en el hogar. Los hombres debemos proveer liderazgo amoroso, dando nuestra vida a nuestras esposas. En Efesios 5:25 al 33. Y nuestras esposas deben recibir lo que un buen hombre de Dios ha impuesto y seguir el liderazgo de nuestras esposas. Lo podemos ver en Efesios capítulo 5, versículos 22 al 24. Ahora vamos a ver el papel de un hombre como juez
de las cosas santas, en cómo lo debemos aplicar en el caso de nuestros hijos. Con referencia a nuestros hijos, veamos lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que criarlos en disciplina, en instrucción del Señor. Hermanos, el apóstol Pablo nos enfatiza a través de este texto la responsabilidad que tenemos como padres al tener la autoridad sobre nuestros hijos. Debemos criarlos, debemos disciplinarlos, instruirlos. Debemos moldearlos mediante la instrucción, corrección, enseñanza y precisión y represión. En pocas palabras, ayudarlos a desarrollarse como personas delante de Dios. Es nuestro papel como hombre, como sacerdote y como juez de nuestro hogar, acercar a nuestros hijos a los caminos de Dios, hacer que ellos se desarrollen como buenos hombres para que también puedan aplicarlo en un futuro. A primera vista, en este texto, prueba que los hombres deben ser instructores de sus familias. Una mirada más cuidadosa revela que también debemos actuar como jueces. La idea de instrucción está presente en las dos palabras utilizadas en este texto. Este podría leerse: críelos en la instrucción e instrucción del Señor. Los padres deben actuar no solo como maestros, sino como jueces que corrigen y castigan a sus hijos, entregándolos así al Señor. Vemos en Efesios 6:4 que la palabra instrucción va más allá de la mera información. Implica instrucción comunicada en forma de advertencia. Lo que hace es cómo nos advierte a cómo debemos instruir a nuestros hijos. Un padre está obligado a advertir a sus hijos. Debería decir cosas como: hijo, debes mantenerte alejado de esas cosas. Debes mantenerte alejado de esas personas de la escuela. Solo te llevarán por el camino equivocado. O puede decir: cariño, lo siento, pero no puedes ver esta película. Debemos cuidar muy bien, al menos en estos tiempos en que estamos, que en la televisión hay muchas cosas que no instruyan a nuestros hijos, sino que lo alejan de los caminos de Dios. Como decía antes, ¿no? La instrucción que ellos reciben a diario en los colegios, en las escuelas, puede ser que también los aleje de Dios. Y es que de nosotros debemos estar atentos en lo que ellos hacen, lo que escuchan, con quién se juntan, lo que miran a cada momento. Los hijos deben honrar y obedecer a sus padres. Para nosotros como padres debe ser dulce y correcto gobernar como jueces en nuestra casa. Y para los hijos debe ser dulce someterse a esa corrección por parte de los padres. No debe ser algo, como decíamos antes en el papel de las esposas, no debe ser por temor tampoco, sino debe ser algo dulce, algo que a ellos les agrade. Y debemos instruir a nuestros hijos con relación a las estructuras de autoridad que Dios ha creado, que formará en su pensamiento sobre el concepto mismo de la autoridad. La instrucción y la formación debe ser mucho más profunda que solo entrenar a nuestros hijos a obedecer. No debemos llevar a nuestros hijos a que simplemente nos obedezcan porque somos sus padres, sino debemos llevar a nuestros hijos a que nos obedezcan porque así lo demanda el Señor en su palabra. Debemos hacerlos conocedores de la palabra de Dios para que aprendan que Dios lo que demanda de ellos como hijos es que obedezcan a sus padres. Inclusive es uno de los mandamientos, ¿no? del Señor. Esto les dará un modelo como Dios ha hecho las cosas y cómo se supone que todo debe funcionar. Si nosotros instruimos a nuestros hijos de acuerdo a la palabra de Dios, ellos verán el enfoque de cómo serán las cosas que Dios quiere que aprendan y cómo serán las cosas y cómo deben funcionar esas cosas dentro de nuestro hogar. Hermanos, vivimos en una sociedad muy confundida sobre lo que es la autoridad. Los hijos son arrogantes y dan órdenes a sus padres. Lo podemos ver en el mundo. Hay muchos hijos que incluso llegan al punto hasta de golpear a los padres. Hay mucha arrogancia en ellos, más que todo en los adolescentes, porque creen que porque ya llegan a la adolescencia, quizás al punto de llegar a ser mayores de edad, quieren tomar sus propias decisiones. Escuchábamos hace un momento lo que el pastor indicaba, ¿no? Mientras nuestros hijos vivan dentro de nuestro hogar, se deben regir a nuestras leyes. Si quieren, decíamos, ¿no? De que si nosotros queremos hacer un culto en nuestra casa, deben estar ahí sentados, quieran o no. Debemos obligarlos. ¿Por qué? Porque somos su autoridad en ese hogar. Si no quieren someterse a su autoridad, pues debemos dejarlos ir, que se vayan, ¿verdad? Para que ellos ejerzan la autoridad para la cual ellos quieren.
Los hijos son arrogantes, les dan órdenes a sus padres, los padres se lamentan, pero no pueden controlar las horas de sus hijos pasan en la televisión o en los videojuegos. A veces, a estas alturas, como vemos el mundo, hay muchos padres que como decía antes, ¿no? Pierden el tiempo en cosas que Dios no ha demandado para ellos como sacerdotes o como jueces o como líderes de su hogar, ¿no? Y sin embargo los hijos están perdiendo el tiempo en la televisión, en los videojuegos, en las redes, en el internet. Pero sin embargo los conceptos de autoridad y jueces, responsabilidad a nuestros hijos en nuestros hogares se han reemplazado por negociaciones. Llegamos al punto de incluso negociar con nuestros hijos. Y creo que ese papel dentro de nosotros como creyentes no debe ser así. Nosotros no debemos negociar nada dentro de nuestro hogar con nuestros hijos. Nosotros lo que debemos hacer es implantar esa autoridad que Dios nos ha dado como padres. Ellos no deben decirnos, yo hago esto si tú haces esto, vale, yo me siento a escuchar el culto, pero si luego tú me dejas hacer esto. No debemos dejarnos manipular por ellos. No deben ellos no debemos llegar a esa negociación con ellos, ni siquiera por mutuo acuerdo. Incluso no creo que debemos ser los padres de que porque el hijo venga al culto el día domingo o comprarlos con algo, ¿no? Diciéndole, mira, si tú vas al culto, yo te compro esto o te llevo a tal sitio. No debemos llegar a ese punto. La palabra dice que debemos instruirlos en la palabra de Dios y hacerles ver que el camino que nosotros los estamos llevando es el camino que Dios quiere para sus vidas. Cuando nuestros hijos entienden claramente que las estructuras dentro del hogar vienen de Dios, la obediencia a los padres no se verá como un requisito o una ley inesperada. Cuando nosotros instruimos a nuestros hijos en la palabra de Dios, ellos van a entender que no lo hacemos para que ellos simplemente nos obedezcan. No verán que simplemente es un requisito para su vida, sino que ellos se van a deleitar también en querer escuchar, querer aprender, querer ser instruidos, querer estar sentados, querer que nosotros apliquemos esa autoridad con ellos porque un día nos lo van a agradecer. Será claro que la obediencia es la oportunidad para ser parte del orden y de la belleza de la creación y un acto de confianza de Dios. Si nosotros aplicamos esta obediencia hacia nuestro Padre, hacia Dios, vemos la oportunidad de enseñarle a nuestros hijos la belleza que Dios de la creación, ¿no? La belleza de la palabra de Dios, la belleza que Dios nos ha mostrado en este mundo. Como sacerdotes en nuestros hogares no podemos darnos el lujo de ser mariscales de campo, de un sillón observando todo lo que pasa fuera del campo del juego y luego teniendo todas las respuestas a lo que pasó. Debemos involucrarnos y nuestra instrucción debe aplicarse a casos específicos y hacerla cumplir mediante advertencias, mediante sanciones. En resumen, solo debemos ser eruditos legales, bíblicos, sino que también debemos funcionar como jueces. No solo debemos saber que debemos ser jueces, sino también debemos aplicarlo en nuestros hogares. No solo debemos estudiar la palabra de Dios, sino que también debemos aplicarla en nuestros hogares. Debemos aplicarla en nuestra vida. Hermanos, llegamos al punto de que vamos a ver de cómo debemos aplicar esto que hemos estado viendo, ¿no? En los papeles tanto de nuestras esposas, de nuestros hijos, o cómo era en el pueblo de Israel. ¿Cómo podemos aplicar el ser juez dentro de nuestros hogares? ¿Cómo debemos aplicarlo para nuestra vida? En el primer punto vemos de cómo debe ser un juez. No niega nuestra necesidad de sabiduría y consejo. No debemos actuar como despreciables, arrogantes, solo porque somos jueces y tenemos autoridad. No debemos aplicar nuestra vida como juez dentro de nuestro hogar a que lleguemos al punto de ser autoritarios, a llegar a ser como dictadores de nuestro hogar. No debemos llegar a ser arrogantes. Debemos hacer partícipe a nuestras esposas, buscando consejo de ellas, incluso en situaciones difíciles, buscar el consejo de nuestro pastor. Debemos hacer partícipe a nuestra esposa para ciertas decisiones que tenemos que tomar dentro de nuestro hogar, relacionadas incluso con nuestra vida, con la vida relacionada dentro del hogar, con la vida de nuestros hijos. Ellas también pueden darnos ideas para que nosotros podamos tomar la mejor decisión dentro del hogar. Hermanos, todos sabemos que la sabiduría para aplicar dentro de nuestro hogar, la sabiduría
es el temor del Señor. Podemos ver en Proverbios 9:10, el principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del Santo es inteligencia. Conocer al Dios Santo es tener un discernimiento, el temor al Señor es devoción y temor reverente de Dios. El temor del Señor produce entendimiento. Quienes participan lo que dice en el versículo de Proverbios adquieren entendimiento. El buen juicio y el discernimiento son las bendiciones para los que le temen al Señor. Hermano, para nosotros aplicar sabiduría a nuestra vida, primero tenemos que ser temerosos del Señor. Tenemos que instruirnos en su palabra para ver cómo podemos tomar la mejor decisión para nuestra vida y para nuestra familia. Debemos ser sabios y tomar decisiones correctas para que con nuestras acciones glorifiquemos a Dios. En medio de esta sociedad carente de prudencia y de discernimiento piadoso. Nosotros como hombres, como sacerdotes y jueces, no siempre somos justos. En ciertas ocasiones llegamos a ser arbitrarios y caprichosos. Recordemos que nuestra esposa e hijos vienen de un mundo caído, así que si les enseñamos con nuestro ejemplo, como Dios nos dice que seamos, lo habremos equipado de manera sabia. Debemos compartir con ellos como personas maduras que tienen sabiduría y discernimiento bíblico tomando decisiones. Si no nos instruimos en la palabra de Dios, no podemos tomar decisiones sabias. Y todo eso va a recaer en nuestra familia, va a recaer en nuestra esposa, va a recaer en nuestros hijos. Nuestro deber de ser jueces no nos otorga automáticamente todo el poder y el conocimiento. Seguimos necesitando consejos de otros. Luego, cuando todo está dicho y hecho, debemos hacer lo que creemos que la sabiduría bíblica exige. Debemos ser firmes, pero cuidadosos de infundir nuestra autoridad con humildad, gracias a nuestra familia y gracias hacia nuestra familia. Debemos tomar la decisión para nuestra familia con firmeza, pero siempre y cuando acercándola a Cristo, siempre y cuando tomando la mejor decisión con sabiduría bíblica. Amén. La segunda aplicación vemos nuestro deber, cómo debe ser nuestro deber de juzgar, ¿no? Que no significa que debemos ser demasiado estrictos, de manera que siempre nos equivocamos del lado de la severidad. Cuando algunos hombres se dan cuenta de que estamos llamados a implementar la ley de Dios en la familia, piensa que esto significa que debemos convertirnos en jueces implacables. Afortunadamente, este no es el caso. Llevar la responsabilidad de juzgar no significa que siempre debamos equivocarnos del lado de la severidad al infligir castigos que son demasiado inflexibles. Equivocarnos del lado de la severidad es un error. Equivocarnos del lado de la indulgencia es un error también. Hermanos, Dios nos ha llamado a instruir a nuestra familia sobre qué creer, cómo pensar de las Escrituras y cómo vivir. Pastoreamos a nuestra familia para ser fieles a la obra de Dios. Las consecuencias no sirven como juegos de poder para probar nuestro papel o perder o forzar para poner a nuestra esposa e hijos en su lugar, para nuestra conveniencia. Están diseñadas por Dios para mostrar la realidad del gobierno supremo de Dios en los asuntos de los hombres y para extender la misericordia mientras haya tiempo para arrepentirse y confiar en Dios. El ser jueces en nuestros hogares no es la oportunidad para mostrar a nuestra familia quién es el jefe o para dar castigos que cambiarán su comportamiento. El ser jueces en nuestro hogar no debe verse reflejado simplemente en la consecuencia que ello va a causar, ¿no? Dentro de nuestra esposa o nuestros hijos. No debe simplemente para mostrarle a ellos que nosotros somos los jefes y que el castigo que nosotros apliquemos debe cumplirse. Ese no es el papel de un juez en los caminos de Dios. Vemos también que la disciplina es principalmente una oportunidad para recordarle la necesidad que tienen de arrepentirse y creer en Cristo. Debemos mostrar la belleza, la bondad de Dios y advertirles que el mayor juicio no viene de nuestra parte, que el mayor castigo no va a ser de nuestra parte como esposo, como juez de nuestro hogar, sino que el mayor juicio viene de parte del Señor por su incredulidad. Es a donde tenemos que llevar a nuestra esposa y a nuestros hijos. Que por su incredulidad, por lo que hagan mal o por lo que no crean, el juicio lo van a obtener del Señor. Debemos juzgar con rectitud, sin desviarnos ni a izquierda
ni a derecha. El cañón, pero no estamos solos, sino que no hemos sido abandonados a nuestros propios recursos. Dios no nos ha abandonado a que nosotros tomemos la decisión solo. Tenemos siempre el respaldo del Señor. La gracia y la humildad ante Dios nos permite caminar por esa cuerda floja. La tercera aplicación nos muestra en cómo debemos ser jueces, reprende nuestro deseo egoísta de quedarnos solos. Hace un momento hablaba, ¿no?, de que debemos siempre contar con el apoyo de nuestra esposa, con las ideas, en cómo debe ser ella también ayuda para nosotros. Nuestra inclinación masculina a veces nos lleva a lidiar con problemas cotidianos que requieren de nuestra decisión. A veces nos centramos en que temas de hogares simplemente deben ser llevados por la esposa. Pero sin embargo, nosotros tenemos la última palabra, ¿no? Como dice el Señor, nosotros tenemos que tomar la última decisión. Tenemos que tomar, claro, simplemente con sabiduría, ¿no? Pero a veces queremos escabullirnos quizás en hacer otras cosas y no tomar verdaderamente el papel que Dios nos ha dado como sacerdote de nuestro hogar. A veces queremos estar incluso perdiendo el tiempo, ¿no? Sentados viendo la televisión, haciendo otras cosas, en este caso mucho como hombre viendo el fútbol. Pero sin embargo hay cosas cotidianas dentro del hogar que requieren de nuestra atención y no lo hacemos. Delegamos a veces ese papel a nuestra esposa. Incluso a veces delegamos la instrucción de nuestros hijos a nuestra esposa, cuando claramente vemos en la palabra que la instrucción de nuestros hijos recae siempre en el hombre, incluso la instrucción de nuestra esposa. Dios nos ha dado el papel de sacerdote y de cabeza de hogar al hombre, no a la mujer. La mujer es ayuda idónea para que también ayude dentro del hogar, pero las decisiones y las cosas que pasen dentro de nuestro hogar van siempre a caer sobre nuestra espalda y sobre nuestros hombros. A veces nosotros llegamos, en el caso, ¿no? Analicemos un caso de cuando nosotros llegamos como molestos a casa porque no queremos ayudar con nuestros hijos, no queremos ayudar en las cosas cotidianas del hogar y no somos esos líderes espirituales que Dios demanda que seamos. Somos impacientes con nuestros hijos, que llegamos al punto a veces que llegamos cansados del trabajo, lo único que queremos es descansar, que la casa esté en silencio, que nuestra esposa nos deje descansar un momento después de un arduo día de trabajo. Sin embargo, perdemos todo ese tiempo, ¿verdad? Porque no estamos ejerciendo ese papel de sacerdote, ese papel de instructor, ese papel porque también ellos necesitan de nuestro tiempo. Somos impacientes con nuestros hijos porque hacen mucho ruido cuando acabamos de llegar. Pero hermanos, la solución a ese egocentrismo se encuentra en reemplazar nuestro deseo de gloria, de glorificarnos nosotros mismos como hombres, con la comodidad propia, con un deseo de vivir para la gloria de Dios. Dios demanda y nos ha dado el papel de sacerdote para vivir, para glorificar el nombre de Dios, no para glorificarnos nosotros mismos. Debemos, hermanos, cumplir con ese papel, por más cansados que estemos, por más cansados que lleguemos del trabajo, debemos instruir a nuestra familia porque también necesitan tiempo con nosotros. Así que, hermanos, cada decisión y acción que tomemos debe ser para glorificar a Dios y cumplir con lo que Él demanda de nosotros, que seamos sacerdotes de nuestros hogares. ¿Realmente existe otra opción? Para nuestra vida no debe existir otra opción. La opción para nosotros es que debemos cumplir con lo que Dios demanda de nosotros, que seamos sacerdotes y jueces dentro de nuestro hogar. Un juez tiene que juzgar a menudo. Habrá una carga de casos por resolver. Cuando cruzamos la puerta de nuestra casa por la noche, no podemos ser propietarios ausentes. Debemos darnos cuenta de que en nuestra responsabilidad dar aplicación práctica e implementación a los principios de la Santa Palabra de Dios en nuestros hogares. No podemos delegar esta responsabilidad a nuestras esposas, aunque a menudo debemos buscar sus consejos, su ayuda y sopesar cuidadosamente lo que ellas nos dicen. Al final debemos hacer lo que creemos que es más justo delante de Dios. No es responsabilidad de nadie más que nuestro ser el juez de nuestro hogar. En la cuarta aplicación, hermanos, vemos cómo debemos continuar con nuestra enseñanza, con la aplicación práctica y el cumplimiento de este papel. La marca de un verdadero creyente no es simplemente que el Evangelio sea predicado en ella, sino que éste sea seguido por parte de nuestra esposa y nuestros hijos. La marca de un hogar cristiano no es simplemente que el Evangelio sea predicado en él,
sino que el Evangelio se viva allí. Como jueces de nuestro hogar, no simplemente debemos hacer, como el capítulo anterior, instructores de la palabra, sino también que esa palabra se viva dentro de nuestros hogares. El Evangelio nos hace nacer de nuevo, nos hace ser seguidores de Cristo para vivir bajo su señorío. Nos hace entender que la palabra y vivir bajo su autoridad nos da una esperanza de vida, derrumba toda la idea preconcebida sobre la vida de Cristo y nos lleva a redimir totalmente a la voluntad de Dios. El Evangelio nos lleva a vivir con los pies en la tierra. Nos muestra nuestra condición pasada y nos motiva a ser más humildes. Nuestro trabajo como sacerdotes de hogar es asegurarnos de que esto suceda, de que vivamos la palabra dentro de nuestro hogar. Aquí es donde el verdadero trabajo, y aquí es donde está el verdadero trabajo, ¿verdad? Y a veces fallamos en estas cosas con mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque no llevamos la verdadera instrucción, la sana doctrina. Nuestras esposas e hijos que no se refugiarán en eso. Deben vernos a nosotros también vivir lo que nosotros predicamos. A veces hablamos mucho, instruimos mucho, pero luego en nuestra vida no se ve reflejada lo que nosotros decimos. En la quinta aplicación vemos cómo buscar y crear en nuestros hogares un clima de santidad y de justicia ética. Este era el objetivo de la función de los sacerdotes como jueces en Israel. Su objetivo era mantener en Israel el lema santidad al Señor. Para seguir a esa tradición debemos aplicar el Salmo 101, versículos 6 y 8. Mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra para que moren conmigo. El que anda en camino de integridad me servirá. El que practica el engaño no morará en mi casa. El que habla mentiras no permanecerá en mi presencia. Cada mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para extirpar de la ciudad del Señor a todos los que hacen iniquidad. Estos versículos describen cómo el rey de Israel expulsará a los malvados de la tierra y mantendrá la pureza de la nación. Como rey de nuestros hogares debemos adherirnos al mismo principio. Debemos comprometernos todas las mañanas a erradicar y expulsar el pecado dentro de nuestros hogares, para mantener la atmósfera de santidad dentro de ellos. Podemos entonces ver que la santidad de Dios no es cualquier cosa. La santidad de Dios es el atributo por excelencia que revela la gran distancia entre el soberano y el súbdito. Proverbios 20:26 dice: el rey sabio avienta a los impíos y hace pasar la rueda de trillar sobre ellos. El rey sabio, en este caso, tiene la capacidad de discernir, puede discernir entre el trigo y la paja, entre el bien y el mal. En este caso, hermano, como juez sabio, como rey sabio dentro de nuestro hogar, como buen instructor, como buen sacerdote de nuestro hogar, tenemos que saber discernir entre lo que está bien y lo que está mal dentro de él. Debemos lidiar agresivamente con cualquier pecado que interrumpa el clima y la paz y la pureza que estamos tratando de crear. Una de las áreas principales en las cuales tendremos que hacer juicios prácticos es en el consumo de la televisión. Actualmente, en muchos hogares, la televisión quita mucho tiempo a nuestros hijos y a nuestra familia. Debemos erradicar eso, ¿no? Debemos poner incluso horarios o incluso a qué hora se puede ver la televisión, cuánto tiempo pueden estar dentro de la televisión, o no solo en la televisión, sino también en la internet, en los móviles, en las redes, en todo eso, ¿no? Pero también debemos aplicarlo en nuestra vida, porque incluso como hombre también perdemos mucho tiempo en la televisión o con el móvil. Hay veces que tenemos a nuestro lado a nuestras esposas que requieren tiempo de nosotros, pero sin embargo estamos al lado de ellos perdiendo el tiempo con el móvil, viendo otras cosas o sabiendo haciendo qué cosas. Debemos erradicar todo eso dentro de nuestro hogar. En una era de acceso instantáneo a internet, teléfonos celulares con mensajes de texto, reproductores de música, debemos estar listos para señalar y prohibir cualquier cosa que sea contraria a la palabra de Dios y que aleje a nuestros hijos y a nuestra familia de la justicia de Dios. También necesitamos vigilar la relación de nuestros hijos para asegurar que mantengan una interacción saludable entre ellos. Lo que decíamos antes, cómo instruir a nuestros hijos, ¿no? Debemos saber con quién andan, qué amistades tienen, qué hablan,
qué hacen, cómo se instruyen cada día. Ya los vemos diariamente, están 8 horas dentro del colegio, nos están instruyendo cosas que no edifican su vida. Sin embargo, nosotros tenemos que erradicar esas cosas, ¿no? Tenemos que ver aparte con qué amistades andan, a dónde van, lo que hablan, lo que piensan. También debemos enseñar a nuestros hijos a tratar a sus padres con respeto, incluido el uso ocasional y apropiado a responder sabiamente, ¿no? Sí, señora, en este caso, sí a nuestra esposa. Es fácil darnos cuenta de que una familia es la institución de la vida más importante para el desarrollo de una persona. Debido a eso, Dios diseñó que la formación espiritual de la esposa e hijos sea cultivada y moldeada por el esposo. Y esto no significa simplemente orar antes de cada comida, sino también cimentar una enseñanza sólida y completa de todo el consejo de Dios. No simplemente debemos ceñirnos a, como decíamos antes, ¿no? a leer un versículo en familia, comentarlo. No, sino que debemos instruirlos, a enseñar, a consolidar a nuestra familia en los caminos de Dios. Debemos esperar más que un simple comportamiento superficial de nuestra familia. Debemos buscar un espíritu verdaderamente dulce en nuestra esposa e hijos. Nuestros hijos no deberían gruñir cuando se levantan, cuando los intentamos traer a la iglesia, cuando los intentamos que se sienten a nuestro lado para tener un culto. Hay veces que lo vemos, ¿no? Más que todo en nuestros hijos adolescentes, como decíamos, a los que más les cuesta querer sentarse y ceñirse a la autoridad del padre, ¿no? De querer sentarse a escuchar la palabra de Dios. Incluso a mí, yo lo veo en mi caso, ¿no? Mi hijo apenas es un niño, pero hay veces que también a él le cuesta, ¿no? Pone una cara y eso, pero no es por hacerlo sentir obligado, sino que mi papel como padre es que él tiene que ser instruido y creo que debo hacerlo sentar para que escuche la palabra de Dios, para que también pueda edificarse, ¿no? Otra de las cosas que no debemos mostrar en casa es que no debemos responder a nuestra esposa de mal manera, no debemos quejarnos de cada cosa que pasa en el hogar, debemos enfrentar los pecados, incluso los aparentemente menores, ¿no? A veces vemos dentro del hogar cosas que fallan, cosas que no le damos mucha importancia, pero después de un tiempo esas cosas que no le hemos dado importancia, esas cosas que para nuestro pensar han sido pequeñas, se van agrandando, ¿no? Y van a llegar a ser peores. Hay veces que vemos en el caso de nuestros hijos, en estos casos, ¿no? Los adolescentes, los que tienen hijos adolescentes, no le damos mucha importancia a las amistades que puedan tener. Pensamos de que por tener la misma edad que él, sus amigos, no los van a alejar de los caminos de Dios, pero con el pasar del tiempo, ese pequeño error que veíamos se va haciendo mucho más grande, ¿no? Y cuando intentamos reponerlo y solucionarlo, ya es quizás demasiado tarde, ¿verdad? Ahí es cuando llega la arrogancia de parte de los hijos adolescentes, incluso el punto de llegar a querer maltratar a sus padres o incluso insultos. Como esposos, sacerdotes y jueces de nuestros hogares debemos buscar tener nuestra prioridad alineadas al orden de Dios. Vivimos en un mundo acelerado que nos obliga a correr en todas direcciones, tentándonos constantemente a dejar de lado la formación espiritual de nuestros hijos. A veces vivimos en un mundo tan ajetreado entre el trabajo, las cosas del casa, que si tienes que hacer otra cosa, dejamos de lado las cosas espirituales de nuestro hogar. Nos escudamos en decir, no tenemos tiempo para leer la Biblia ahora, o como decía Saucedo ahora, ¿no? Se puso un horario y tiene que cumplir ese horario de la hora del culto que hace en su hogar. A veces decimos, si empezamos a tal hora, y dice, bueno, no, empezamos más tarde. No debe ser así, ¿no? Debemos tener, con el ajetreo que tenemos diariamente entre el trabajo y la vida que llevamos, debemos ser más, en este caso, más disciplinados en las cosas del Señor, ¿no? ¿Por qué? Porque puede eso surgir más tarde en peores casos, como los que decía antes, ¿no? De que nuestra familia, en vez de estarse acercando a Dios, se vaya alejando más, o de que nuestra mujer no se vea
no le estemos instruyendo como debemos a nuestras esposas también, ¿no? A veces ellas también necesitan de nuestra instrucción, tienen dudas, a veces nos preguntan y nosotros por no darle el tiempo suficiente, ellas buscan soluciones en otros sitios, buscan ayuda quizás en los pastores, en hermanas, pero cuando nosotros no cumplimos el papel de sacerdote o esposo o padre, es cuando vemos eso, ¿no? Las cosas se van derrumbando y constantemente vemos la formación espiritual de nuestra familia deteriorada. Debemos arrepentirnos de todo lo que hacemos cuando ofendemos a nuestra familia. Si no admitimos nuestros defectos y no pedimos perdón, nuestra autoridad normalmente se verá comprometida. Si nosotros no aceptamos nuestros errores dentro de nuestro hogar, nuestra autoridad no tendrá valor para ellos, porque ellos ven nuestro ejemplo, ven la vida que tenemos. ¿Quién nos conoce mejor? Es nuestra esposa, y creo que si ella ve que no hacemos lo que nos corresponde como sacerdote de nuestro hogar, no hacemos los cultos que debemos hacer, no rendimos cuentas a Dios, no estudiamos la palabra para que ellos puedan ser instruidos, nuestra autoridad no va a tener moral, no va a tener ese peso que debe tener en nuestro hogar. Para eso debemos pedir perdón, lo primero, porque no estamos haciendo ni estamos cumpliendo el papel que Dios demanda de nosotros, tanto como instructor, primero como esposo, como padre, como instructor y como juez de nuestro hogar. ¿Con qué derecho vamos a tomar una decisión o vamos a mostrar un castigo a nuestros hijos si luego nosotros tampoco aplicamos la palabra para nuestra vida? ¿Con qué moral podemos decirle a nuestros hijos, tienes que hacer esto, si nosotros tampoco lo estamos haciendo? No se trata de decirle a nuestro hijo, tienes que hacerlo así, así yo no lo haga. Es tu deber obedecer. No, porque nosotros tampoco estamos obedeciendo. Creo que tenemos que ser primero ejemplo para poder también instruir a nuestra familia y que ellos también se acerquen a los caminos del Señor. En la aplicación 6 vemos a modo de motivación, tenemos el derecho y el privilegio de ser jueces, ¿no? ¿Cuál es el privilegio que tenemos de ser jueces dentro de nuestros hogares? Dios nos ha otorgado la autoridad moral para tomar decisiones sobre lo que está bien y sobre lo que está mal dentro de nuestros hogares. Aún con lo claro que esto podría estar en las Escrituras, puede ser difícil para algunos hombres lograrlo. Con lo claro que está en la Escritura de cómo deben ser las decisiones que debemos tomar, a veces en nuestro caso como hombre, eso se nos hace muy difícil, ¿no? Porque pensamos o tendemos siempre a pensar a que nos vamos a equivocar en la decisión que vayamos a tomar. Las situaciones en las que tenemos que hacer este tipo de juicios a menudo están llenas de emociones, como cuando tu hijo está enojado con su madre o cuando los adolescentes se tienen del cuello el uno al otro. A veces tenemos que tomar decisiones muy difíciles, ¿no? Que nos llenan de emoción en el caso de que cuando un hijo ha cometido alguna falta, por el amor a ellos, ¿no? Claro que debemos ser estrictos, debemos tomar una decisión de acuerdo a como Dios nos dice que debe ser, pero luego también creo que nos da un poco de pesar, ¿no? De pena en este caso, ¿no? De ver la reacción que puedan tener ellos, ¿no? No es fácil juzgar cuando sabemos que alguien será infeliz, sin importar lo que digamos. A veces como padres no es fácil para nosotros declarar un juicio por amonestando a nuestros hijos o en nuestro hogar, porque vamos a ver lo infeliz que van a llegar a ser o lo triste que vayan a estar, ¿no? Pero tenemos el derecho, el hecho y la obligación de hacerlo. Dios ha designado a los hombres para dirigir a sus familias y así debemos hacerlo. Dios nos ha puesto en el papel de sacerdote en nuestro hogar, ha puesto que seamos cabeza de nuestro hogar y que implantamos juicio para la vida de nuestra familia. Y tenemos que tomar esa decisión y debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque es algo que Dios quiere de nosotros. Hermanos, nosotros no podemos convertir a nuestra familia porque la salvación es del Señor. Está claro que nosotros somos el papel, somos el canal para instruir a nuestra familia, pero la salvación viene del Señor. Pero si tenemos la responsabilidad de darles a conocer a ese Dios que ha revelado la creación en su palabra, en su Hijo y en nuestro Señor Jesucristo, porque
porque ese es el medio que Dios ha prometido usar para salvarnos. La tarea a menudo parece aún más fácil. A menudo veremos consecuencias y fracasos por causa de nuestras decisiones. Podemos hacer enojar a nuestros hijos, nuestras esposas pueden estar contentas con nosotros, nuestros juicios pueden proceder estrechos o ligeros para nuestros amigos. Sin embargo, estamos llamados a hacer lo que sabemos que es correcto en cada situación que tengamos que enfrentar. Como cristianos, debemos recordar que Dios estará con nosotros cuando hagamos juicios. Como cristianos debemos entender que tenemos el respaldo de Dios siempre y cuando nos ciñamos a su palabra, siempre y cuando hagamos juicio de acuerdo a su palabra. Él nos dará la sabiduría, Él bendecirá nuestras decisiones a medida de que tomemos una buena conciencia delante de Él. Puede que no nos bendiga si somos arrogantes, si somos despreciables, si somos malos esposos, si somos malos padres, si no buscamos consejos y nos negamos a escuchar las opiniones de nuestras esposas. Tampoco puede bendecirnos si rechazamos los estándares morales de su palabra. No podemos obtener bendición si no nos ceñimos a la palabra del Señor. Si solo nos ceñimos a nuestras propias ideas, a nuestras propias fuerzas, a nuestras propias decisiones, no nos podemos reñir a Él. Pero si hacemos un esfuerzo en oración, piadoso, humilde y de buena fe por mantener una atmósfera de santidad y pureza, Dios anulará nuestros errores marginales, honrará nuestros débiles esfuerzos y aumentará nuestro pequeño abastecimiento de sabiduría y valentía. Si Dios llama a los hombres a ser jueces de sus hogares, como de hecho lo hace, entonces a medida que cumplamos ese deber, Él estará con nosotros. Si Dios demanda de nosotros que seamos jueces dentro de nuestro hogar, tenemos que entender que si nosotros nos ceñimos a eso, Dios estará con nosotros. Hermanos, para finalizar con la aplicación número 7, vemos que debemos poner en manifiesto para nuestra vida, para nuestra familia, la falta de paciencia que debemos para reunir la información necesaria para tomar una decisión acertada. A veces no nos llenamos de paciencia para tomar un juicio dentro de nuestra familia, para tomar una decisión. Esa falta de paciencia sacan a la luz nuestras inconsistencias morales cuando debemos tomar decisiones éticas que exigirán cambios en nuestras propias acciones. Un sentido agonizante de lo que se debe hacer que nos indique que nos rindamos y huyamos, sino que debemos conducir una y otra vez la sangre y a la bendición del pacto eterno. Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21 dice: y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, el buen pastor guía, protege a sus ovejas, ha dado vida por ellas. El sacrificio de Cristo que podemos ver en estos versículos venció la muerte e inauguró el nuevo pacto eterno. Los efectos de su sacrificio son eternos. Dios ha hecho una completa provisión para nuestro crecimiento en piedad y siempre está dispuesto a ayudar en tiempo de necesidad o tentación. La totalidad de la salvación, el perdón de los pecados y la renovación de la vida es a través de Jesucristo. Dios nos ha dado una enorme carga y responsabilidad con el papel de ser jueces en nuestro hogar. En nuestras propias fuerzas fallaremos, pero su misericordia inagotable no nos ha dejado solos, sino que caemos de rodillas en el trono de la gracia. Hebreos 4:16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallaremos gracia para la ayuda oportuna. El acceso seguro a Dios es un privilegio sacerdotal reservado para los que han sido purificados de la contaminación del pecado por el sacrificio de Jesús y así pueden ofrecer sacrificio de gratitud que agrada a Dios. La misericordia responde a nuestra necesidad de perdón cuando hemos sucumbido a la tentación y la gracia trae apoyo oportuno para someternos en medio de la tentación. Así que, hermanos, deberíamos preguntarnos
¿qué más podríamos pedir para que este fin de esta promesa se dé en nuestras vidas? Esta promesa está respaldada por Dios, por el Creador del cielo y de la tierra. Por lo tanto, no fallaremos. No debemos fallar a Dios, no fallará en darnos fuerzas. Así que, hermanos, debemos preguntarnos si el papel que Dios nos ha dado como juez de nuestro hogar, debemos esperar respaldo de Él. Así que es algo que Él ha impuesto para nuestras vidas y no debemos temer a cumplirlo en nuestros hogares. Debemos hacerlo con diligencia, debemos hacerlo con paciencia, tal y como muestra el Señor en su palabra. Y tal y como eso, nosotros obtendremos apoyo de Él. Amén.